Abriendo Campos, un programa patrocinado por Campos de Yin, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches y bienvenidos. Los agricultores y ganaderos cuentan con unas vistas inmejorables de sus lugares de trabajo, así que relájense y disfruten del paisaje porque aquí comienza Abriendo Campos. La Junta concederá ayudas a los jóvenes agricultores y ganaderos que comiencen su actividad agraria hasta un máximo de 50.000 euros destinados a la creación de empresas. Este año se triplican los fondos LEADER para Campos de Yin, una cantidad que supera los 3 millones de euros. Semana de gran actividad agrícola, ya que concluyen las campañas de recogida del albaricoque, de la siega y casi la recogida del ajo. Y por el contrario, han comenzado las cosechas del melón, sandía, paraguaya y otras frutas, así como la recogida de la cebolla del azafrán. El plan especial de regadíos que afectará a la zona regable de Agramón y Cancarix, Elche de la Sierra y Lietor contarán con una inversión de unos 3 millones de euros. Los agricultores de Castilla-La Mancha perderán 170 millones de euros por los anunciados recortes del 15% de la PAC. A partir de septiembre, en Castilla-La Mancha cambiará la normativa sobre la instalación de granjas que no podrán estar a una distancia inferior a los 2 kilómetros de los núcleos urbanos. Tras la reunión mantenida con los agentes sociales, el Gobierno de España y la Administración autonómica redoblarán esfuerzos para evitar los fraudes de la explotación laboral en el campo. Conoceremos las costumbres agrícolas y ganaderas de nuestros antepasados en el Tolmo de Minatera. Comprobamos cómo se realiza la inspección técnica de los vehículos a una maquinaria agrícola y dedicamos un espacio a la finalización de la temporada de la siega. Hoy en Abriendo Campos os vamos a explicar la siega. La Junta de Castilla-La Mancha ha publicado una orden para las ayudas de creación de empresa de jóvenes agricultores y ganaderos. Vamos a ver los requisitos que tienen. Deben de ser jóvenes entre 18 y 40 años, también no haber creado empresa en los últimos 24 meses. Tienen que redactar el proyecto con un tutor y tendrán más posibilidades por ser mujer y tener la titularidad compartida. Si tienen que arrancar en esos proyectos, tendrán un adelanto del 60% de la cuantía de las ayudas que vamos a ver ahora mismo. La ayuda básica es del 27.000 euros. También, si crean empleo de más de un año de duración, serán de 10.000 euros. Y si la inversión se la califican como sostenible y eficiente, también otros 10.000 euros. Si incorpora investigación, desarrollo e innovación, otros 1.000 euros. Y si es socio de alguna entidad prioritaria, será de 2.000 euros. Un total de 50.000 euros que podrán percibir. Y ahora nos vamos con las reacciones y nos habla de ello nuestro consejero Martínez Arroyo. Con estas dos convocatorias estamos destinando a los jóvenes y a los profesionales de la agricultura en la región en la legislatura más de 200 millones de euros. Es la cifra más alta que se ha destinado nunca a esos dos objetivos tan relevantes para el sector agrario en la región, la incorporación de jóvenes y la modernización de las explotaciones de los profesionales. Es más del doble de lo que se dedicó en la legislatura pasada. Este año se triplican los fondos LEADER para Campos de Yin, con una cantidad que supera los 3 millones de euros.
En 2007 se aprobaron 45 proyectos, de los que 5 fueron para la transformación y comercialización de productos, 17 para el fomento de actividades no agrícolas, 2 de formación, 19 destinados a la creación, mejora o ampliación de infraestructuras y mantenimiento del patrimonio, 1 de promoción territorial y otro para el funcionamiento y animación. El ritmo de certificación será considerablemente más alto en 2008 porque a día de hoy ya se han ejecutado y certificado 23 expedientes. De los 134 millones de euros que dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha se aplican mediante la metodología LEADER a través de los grupos de desarrollo rural, a nuestro territorio, a la comarca Campos de Yin, se le hizo una asignación de algo más de 3 millones de euros. El programa empezó a funcionar un poco tarde, casi con 2 años de retraso, de manera que los primeros proyectos, los primeros expedientes, en el caso del grupo Campos de Yin, no se aprobaron hasta comienzos de 2017. Desde esa fecha hasta la primera mitad de 2018, en el grupo se han aprobado 55 expedientes, con una asignación, con una concesión de ayudas de algo más de 1.400.000 euros. Podemos decir entonces que los fondos comprometidos del total asignado al grupo es en torno a un 46%. De esos 55 expedientes aprobados, hasta ahora se han terminado y se han certificado 23 expedientes. El resto están pendientes de ejecutar, porque dentro del procedimiento, una vez aprobada una ayuda, los expedientes se certifican cuando el beneficiario ha finalizado la inversión, lo comunica al grupo y justifica que dicha inversión ha sido realizada. Un total de 190 agricultores de las localidades de Elche de la Sierra y de Lietor se verán beneficiados por las obras del Plan Especial de Transformación de Regadíos que ha impulsado el Gobierno de Castilla-La Mancha. Con un presupuesto de 3 millones de euros supondrá el acceso al agua para cultivos existentes, mejorando así su producción. También ha subrayado que en la zona regable de Agramón y Cancarix se beneficiarán alrededor de 500 personas y 1.200 hectáreas. Hoy aquí estamos dando fe de que se están iniciando las obras que van a traer el agua a 1.100 hectáreas del municipio de Elche de la Sierra y de Lietor, aquí en la Sierra del Segura, y que van a permitir mejorar la rentabilidad de las explotaciones de los agricultores. Agricultores que seguro que a partir de ahora tienen más argumentos para quedarse a vivir en nuestro medio rural. Y eso es posible gracias a que todos trabajamos en defensa del agua, a que estas plantaciones de almendro, de olivar, de viña, de 200 agricultores en un municipio de cerca de 4.000 habitantes, pues se van a beneficiar directamente de ese hectómetro cúbico que va a dar vida, riqueza. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha declarado que nuestra región perderá 170 millones de euros por los últimos 7 años de los recortes del 15% de la política agraria común. Tras la reunión mantenida con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que hay que pelear cada céntimo para los agricultores y ganaderos. También ha calificado la anterior reforma como grave. Yo le he transmitido al ministro la prioridad absoluta que es para Castilla-La Mancha blindar el presupuesto de la PAC. Creo que la PAC es una política fundamental, es la que llega al territorio y coincidimos desde luego el ministro y yo en que es una de las pocas políticas comunitarias y que hay que hacer que siga siendo eso, comunitaria, común, que sea igual para todos de alguna forma y que tenga un presupuesto suficiente. Por su parte, Martínez Arroyo también ha trasladado al máximo responsable del Ministerio de Agricultura la necesidad de crear en la región un centro de inspección para las empresas de frutas y hortalizas, con especial atención al ajo, la cebolla, la sandía o el melón, para que puedan desarrollar la inspección del producto de manera previa a su exportación desde los puertos nacionales. Que en Castilla-La Mancha se cree un centro de inspección para la exportación, para que nuestras empresas de frutas y hortalizas
menciono por ejemplo la cebolla, el ajo, el melón o la sandía, puedan tener la inspección de sus productos en la región antes de exportar su producto desde cualquier puerto de nuestro país. Esto, que puede parecer una cuestión pequeña, es una cuestión muy importante. Está en juego mucho dinero porque se trata de productos perecederos y en este momento tienen que ser inspeccionados cerca del puerto desde el cual se van a exportar. A partir de septiembre, en Castilla-La Mancha cambiará la normativa sobre las instalaciones de granjas que no podrán estar a una distancia inferior a 2 kilómetros de los núcleos urbanos, tal y como lo cuenta el consejero de Agricultura. Es un decreto importante porque es el único que se ha elaborado en España sobre la materia. En todas las otras comunidades autónomas, en todo el territorio, está en vigor un Real Decreto que establece que la distancia mínima es 1 kilómetro. Solo en Castilla-La Mancha la distancia mínima va a ser el doble. Creo que también es una declaración de intenciones, un compromiso del Gobierno con los intereses que manifiestan los ciudadanos y con el medio ambiente, por supuesto, porque también aquí hablamos de medio ambiente. Tras la reunión mantenida con los agentes sociales, el Gobierno de España y la Administración autonómica redoblan esfuerzos para evitar los fraudes y la explotación laboral en el campo. En Castilla-La Mancha, durante el segundo semestre del año, se contratan alrededor de 40.000 asalariados en las campañas del ajo, el melón, la sandía o la vendimia. Por este motivo, se pondrá el énfasis sobre las prácticas ilegales en cuanto a la contratación. Si hay algún agricultor o ganadero que en Castilla-La Mancha no cumple con los requisitos legales de cotización a la seguridad social, de garantía de todos los derechos de los trabajadores, de dar a los trabajadores el alojamiento digno que deben tener, a ese agricultor y ganadero hay que desterrarlo del campo en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha queremos agricultores y ganaderos que realmente nos hagan sentir orgullosos. Se trata de garantizar los derechos de todos esos trabajadores, de garantizarlos desde todas las perspectivas, y para eso contamos con la encomiable ayuda de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que garantizan la seguridad en el campo, la de todos los ciudadanos que viven en el campo y particularmente los derechos, en este caso, de los trabajadores asalariados. Paco de la Rosa, secretario general de Comisiones Obreras, establece las prioridades en este sentido y sienta las bases para un convenio regional del campo. Les hemos manifestado nuestras dos prioridades claras. Una pasa por la dignificación definitiva de las condiciones de trabajo en el campo, y eso solo se hará si hay un trabajo estrecho de colaboración entre las diferentes administraciones para que seamos capaces de conocer la realidad de lo que suponen las campañas agrícolas en Castilla-La Mancha. Es decir, que toda campaña agrícola se identifique con un número suficiente de trabajadores. Hay que evitar el fraude, hay que evitar la explotación, y la mejor manera es que sepamos de antemano cuánta es la mano de obra que sería necesaria para las diferentes campañas que se desarrollan en Castilla-La Mancha. No nos olvidemos que la actividad agrícola en Castilla-La Mancha es una de las principales actividades económicas, motor de la economía en Castilla-La Mancha, y no se justificaría que estuviéramos viviendo unas condiciones laborales más propias del siglo XIX que del siglo XXI. Por otra parte, también hemos manifestado en esta reunión nuestro deseo de que se inicie a la mayor brevedad posible las negociaciones de un futuro convenio del campo de ámbito regional. Consideramos imprescindible unificar las reglas del juego y las condiciones de trabajo para todos los trabajadores y también para todas las empresas que trabajan en las actividades agrícolas. Es necesario hacer región, es necesario que Castilla-La Mancha tenga un convenio regional donde todos sepamos que no existe competencia desleal dependiendo de la provincia en la que se desarrolla una actividad. Ahora nos vamos a Fuente Álamo para conocer un poco más sus costumbres y sus gentes. Todo me enamora de ti. Me enamora tu gastronomía. Tus paisajes. Tu arte. Vibro con tus fiestas. Con tus montañas, con tus viñedos y con tus vinos. Todo me enamora de ti. Somos un pueblo maravilloso, lleno de gente maravillosa.
Somos Fuente Álamo. Enamórate y ven. Mostramos el vídeo en Fuente Álamo y estas fueron las reacciones. Todo me enamora de ti. Me enamora tu gastronomía. Esto es una cata en la cooperativa. Esto es cooperativas. Tus paisajes. María. Está extraordinario. Esto es el mainetón haciendo bolillos. ¡Qué guay, qué bonito! Mira, el santo patrón, Vibro San con tus Dionisio. fiestas. Castillo. La banda de Con tus Fuente Álamo se montañas. compone de 55 músicos. A ver si sale tu María. Con tus viñedos y con Los tus viñedos. Las tierras. Son una hermana mía. Todo me enamora de ti. A mi abuela. Somos un pueblo maravilloso. Las amas de casa, lleno ¿no? de gente maravillosa. El alcalde. Somos Fuegos. Fuente Álamo. Los molinos del viento de mi abuelo. Ángel Álvaro. Enamórate. Está estupendamente bien. Sí que me gusta, muy chulo. Muy bien hasta ese vídeo. Pues muy bien. Muy bonito, sí señor. Me gusta mucho el vídeo. Cuando queráis podéis pasarla y grabamos otro. Nos ha gustado mucho el vídeo. Está muy bien. Que Fuente Álamo tiene todo, alegría, simpatía y buenos vinos. ¿Cómo se llama el pueblo? Volteámoslo. Me ha gustado mucho. Espera, que está chulo el vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Está chulo, ¿a que sí? Sí, me gusta mucho el vídeo, sí. Lo mejor que he visto. Me ha gustado mucho el vídeo, sí, muy bien. El Tolmo de Minateda sigue dando sorpresas y nuestra historia está ligada a este yacimiento arqueológico en el que aprenderemos que las costumbres de hoy no son tan alejadas como nos pensamos de las de nuestros ancestros. Nosotros, como siempre, nos centramos en la agricultura y la ganadería. Bueno, Pablo, ¿dónde estamos? Y aquí hemos venido a hablar de la agricultura y de la ganadería en todos los tiempos de antaño. Cuéntanos un poquito qué podemos hablar. Pues estamos en el Tolmo de Minateda, que pues, es uno de los sitios quizá mejores para conocer nuestro pasado, también desde el punto de vista de la agricultura y la ganadería, que, bueno, pues, como se puede intuir, formó parte muy importante de nuestras vidas, como lo sigue siendo ahora. En cuanto a las costumbres, usos, alimentación que tenían, ganadería, ¿qué es lo que podemos destacar? Sí, bueno, nosotros tampoco es que trabajemos exclusivamente para sacar esa información, sino que nuestros trabajos nos otorgan información sobre los modos de vida, sobre todo, sobre lo que comían, en qué trabajaban, cómo intercambiaban esos productos con otras comunidades o entre ellos. Y bueno, pues igual que en el Tolmo se ve una evolución muy importante, pues desde la del bronce hasta el siglo X después de Cristo, pues esa evolución se ve muy bien también en temas tan concretos como son la ganadería o la agricultura. Pues vamos a verlo. ¿Qué estáis haciendo en esta zona, Pablo? Bueno, pues esta es la zona que comenzamos a excavar el año pasado y estamos todavía en niveles semirales, niveles de finales del 8 y del siglo IX. Se ven pues una vivienda abierta a un patio y se intuye un poco los modos de vida de
de esta época. Es quizá la fase cronológica que más conocemos, porque en los últimos años, bueno, pues hoy ya sabemos que prácticamente toda la superficie del cerro está ocupada en este periodo, y es también donde estamos sacando muchísimo material, semillas quemadas e incluso espuertas de esparto, que nos hablan un poco de ese trabajo en el campo que hacían y de los alimentos que consumían. Venimos de ver la excavación musulmana y ahora podemos presentar la almazara, ¿verdad? Que ahí vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Sí, bueno, seguramente toda la zona central de esta meseta, de este cerro mesetado, era la zona de vivienda, y en los laterales encontramos las zonas de producción. Una de esas zonas de producción hemos detectado muchísimas prensas de almazara, prensas de aceite, y vamos a visitar pues quizá la más conocida, que excavamos en el año 95. Vamos para allá. Entonces, ¿dónde cultivaban ellos? Bueno, pues allí al fondo se ve todavía hoy la riqueza que tiene el valle de Minaté, de la Horca, que llega hasta Gramón, hasta la zona de los Saladares. Todo está regado por las aguas continuas del Avío de Tobarra, hoy canalizado por la Confederación Hidrográfica. Y que se está explotando desde bien antiguo, seguramente desde el Neolítico. Y por ese motivo, en todo este valle tenemos pues, cerca de casi un centenar de yacimientos arqueológicos de diferentes épocas, la mayoría relacionados con esa explotación agraria que se hace de esta tierra tan rica. Y allí cosechaban, y entonces aquí, por ejemplo, estaba la almazara, donde traían y qué es lo que se hacía aquí en esta almazara. Bueno, pues nosotros sabemos que se estaba produciendo aceite desde época ibérica seguro, pero hemos podido documentar con dos almazaras en contexto arqueológico, y las dos son almazaras de época islámica, aunque sabemos que en época romana y en época ibérica se hace aceite perfectamente. En época romana seguramente es una producción mucho más estandarizada y mucho más en donde los pequeños agricultores se unen y hacen juntos su aceite, y en época islámica lo que vemos es que hay muchísimas pequeñas almazaras que son casi familiares, son casi de explotación familiar. Este es un buen ejemplo de ello, donde se ve pues, el proceso de elaboración del aceite, prácticamente muy similar al que se hace hasta hace 50 años cuando se industrializa esa producción en las almazaras, donde vemos pues la zona de molienda, que es el primer paso. La aceituna, una vez que se limpia y se trae aquí, se muele, y esa pasta, esa morca, se va poniendo entre cofines de esparto en esta prensa que se ve aquí. Entonces, con la ayuda de un pie derecho y un peso, se prensa, el aceite cae y se recogería aquí, no en este depósito, sino seguramente en una tinaja, porque ya te digo que es una producción bastante pequeña, es una producción familiar. Este depósito que se ve aquí es anterior y se utiliza para almacenar el agua que es necesaria para el siguiente proceso. Una vez que tienes ese aceite puro, lo que se hace es que se decanta en estas balsitas de decantación. Se mezcla con agua caliente, se calienta el agua, se mezcla con ese agua, el aceite va flotando y se recoge. Esa primera recogida es el que nosotros conoceríamos como el aceite virgen extra.
El resto se vuelve a calentar, se vuelve a decantar, se recoge y es el que tendría un grado de acidez. Y así sucesivamente hasta que se recoge el aceite de peor calidad, que es el de orujo de oliva, el actual de orujo de oliva. Pero vamos, el proceso sería muy parecido al, ya te digo, del que todavía se sigue haciendo en las almazaras tradicionales. ¿Desde cuándo podemos datar las primeras actividades agrícolas y agrarias? Bueno, pues la revolución agrícola se produce en el Neolítico, y en el Neolítico tenemos aquí, no en el Tolmo sino en la zona, pues un ejemplo estupendo que es el abrigo grande de Minateda, que esas gentes que pintaban en ese abrigo vivían ya en el llano. Lo que pasa es que encontrar restos de esos poblados donde vivían en cabañas muy endebles y en terrenos que continuamente han sido roturados es muy complicado, pero sí que suponemos que vivían justo ahí en esa vega muy rica. Esos primeros agricultores y ganaderos, que también tenemos un claro ejemplo en la fuente de Iso, pues ya construyen sus primeras herramientas que les ayudan a sus tareas del campo. Son herramientas de piedra pulimentada la mayoría, y eso va evolucionando con la aparición de los metales, pues en nuevas herramientas que facilitan todavía más el trabajo y mejoran la producción, hasta que en época ibérica y en época romana prácticamente las producciones son muy parecidas a lo que, salvando la distancia, porque ahora sí que tenemos animales motorizados, pues la agricultura que conocemos de hace 50, 60, 70 años. Ejemplos de herramientas y de utensilios que utilizaban, pues tenemos muy claros, por ejemplo, en el Museo Comarcal de allí, donde procedentes de diferentes yacimientos hay azadas, hay arados, se roturan las tierras, con lo cual la productividad es mucho mejor. Y es fundamental también en toda esta zona, a lo largo de los siglos, la transhumancia y la ganadería. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues mira, hemos documentado los restos de una estructura doméstica que es bastante frecuente que aparezca en los patios de las casas de época islámica, en el yacimiento. Y estas estructuras en realidad son tanures, que son hornillos de pan. Entonces, pues bueno, aquí en la bolsa lo que tenemos son los restos de la tierra que ha aparecido en su relleno, y que en esta tierra lo que hacemos es separarla con respecto al resto de tierras de la excavación, y lo que hacemos es una criba por flotación, es decir, la cribamos con abundante agua y con unos cerazos que tienen un grano muy fino, porque eso lo que nos permite es recuperar todas aquellas semillitas pequeñitas, restos de, pues eso, de grano, de elementos que se conservan y que posteriormente, luego ya en el trabajo de laboratorio y gabinete, pues se clasifican, y algunas pues se llevan a analizar para averiguar de qué tipo de cereal se trataba. En el caso de que hubieran espinas de pescado, intentar averiguar también a qué peces pertenecían. Un poco también para conocer cuál sería la vida cotidiana de las gentes que ocuparon este yacimiento en estos contextos.
Después de lo que hemos visto arriba, ¿qué nos puedes explicar para qué servían estas vasijas? Pues por lo que llevamos estudiado esta mañana, hemos apartado lo que es de cocina y aquí hemos dejado lo que es de almacenaje. Por los bordes que hemos encontrado tenemos más o menos 4 o 5 individuos grandes que servían de almacenaje, pues ya sea de grano, de producción, de cualquier tipo agrícola. Y hemos estado intentando encajar estos bordes con los que serían los fragmentos de los posibles cuerpos de ella. Pablo, hemos cambiado tanto en cuanto a los cultivos que tenemos y que tenían antes en las culturas del Tormo de Minateda, en cuanto al ganado. ¿Hemos cambiado mucho? Realmente hemos cambiado en los últimos años, pues desde que todo esto se ha industrializado, desde que puede más el dinero a la calidad, pues eso, en los últimos 50, 60, 70 años, pero realmente nuestros abuelos, y ahora afortunadamente con los cultivos ecológicos o que se llaman ecológicos se vuelve a buscar esa esencia, pues prácticamente nuestros abuelos cultivaban de forma muy similar a como lo se hacía hace 1000 años en cuanto a cultivos y en cuanto a modos de producción, en cuanto a la herramienta que utilizaban y en cuanto a los resultados que obtenían. Pues ya lo ven, estamos tan lejos y al final tan cerca. Y ahora nos vamos a publicidad, aguanten unos minutos y continuamos en Abriendo Campo. Abriendo Campos, un programa patrocinado por Campos de Yin. Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.